Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Sabemos que sos un especialista en submarinos, pero me retrotraigo un poco porque ahora, mientras estamos esperando novedades, ¿no? Allá 12 días, empieza a surgir otro debate, que es el de termine como termine esta historia. Calculo que será, no sé si un quiebre, pero al menos un punto importante en la evolución de las Fuerzas Armadas. No sé si lo ve de la misma manera. Todo parecería indicar que sí. Esperemos que, bueno, una vez resuelto esto, porque yo tengo muchísima, pero muchísima fe que en no mucho tiempo más, en muy poquitos días, el submarino va a aparecer. Cuando el submarino aparezca, bueno, ya se empezará a investigar a ver qué fue finalmente lo que ocurrió y que por fin se ponga en la mesa del debate político el rol de las Fuerzas Armadas, qué hacer, cómo financiarlas y cómo hacerlas más eficientes. Ricardo, hoy escuchaba otro especialista que decía que existe la posibilidad, y no habría que descartarla de cuajo, de que el submarino no esté desintegrado, y que en tal caso lo más importante, llegado el momento del rescate, es saber qué es lo que produjo esa presunta avería en las baterías, porque también de ahí depende la posibilidad de sobrevida de los tripulantes. Yo te diría que la posibilidad de sobrevida a esta altura habría que dejarlo como un milagro. Por otra parte, con respecto a la primera parte de tu pregunta, sí, el submarino está construido con unos materiales muy fuertes, unos aceros especiales, que además de su fortaleza son flexibles. Entonces, es muy posible que no se haya desintegrado, que gran parte de su estructura aún se conserve entera. Y que se haya desintegrado o no, depende únicamente de la profundidad en donde esté, aquello de más o menos de 600 metros parece ser fundamental. Digamos, por lo que se está evaluando, vos tenés una explosión. Si la explosión fue interna, producto de gases, de batería, que es un poquito más complicado, no te quiero enmarañar con eso, pero si la explosión fue interna, dependiendo de la magnitud de la explosión, sería el tamaño de la rotura. Por otro lado, vos tenés la implosión, que es como la fuerza de la presión del mar lo va a comprimir a medida que el submarino se vaya sumergiendo y pase su profundidad de colapso. Sí, en función de eso, y esto vamos a hacer una metáfora. Para imaginar. No, metáfora no, algo para imaginar. El submarino se va sumergiendo, la presión lo va colapsando hasta que un momento el colapso se convierte en rotura. Claro. Entonces, cuando se convierte en rotura, supuestamente ahí va a ingresar agua. Al ingresar agua se van a equilibrar las presiones externas e internas y así va a quedar. Todo será dependiendo la magnitud de la rotura. Ahora bien, tenemos dos situaciones que yo también me pregunto. Si la rotura fue muy grande, ¿por qué no se encontró ningún resto flotante? Claro. Bueno, hay quienes dicen que debido a la magnitud de la tormenta de los días iniciales, se pudo haber dispersado cualquier material flotante, como pueden ser salvavidas, telgopor, madera, cualquier otro elemento, se pudieran haber dispersado mucho hacia el este y no se hayan encontrado. Y por el otro lado podemos suponer que si la irrupción de agua violenta fue por un orificio de tamaño regular, no haya escapado elementos flotantes. Una de las hipótesis que se baraja es que por el tubo del snorkel del submarino se haya provocado una filtración de agua y que esa filtración de agua hubiera generado un cortocircuito en una de las baterías. ¿Esto le resulta posible a usted? Correcto. ¿Hay otras hipótesis que se puedan elaborar a esta altura? Sí, el hecho que ingrese agua por el snorkel, porque el snorkel es un tubo que conecta el interior del submarino con el exterior por unos 2 metros arriba de la superficie. Ese snorkel en la parte superior tiene una válvula de cabeza que hace que si le pasa una ola o viene un mar alto por encima, la válvula se cierra e impide que entre agua. No obstante, si este valor de agua es más o menos importante, podría entrar algo antes de que la válvula se cierre. Claro. No obstante, en la parte inferior, perdón, ya que lo dentro del interrumpo ahí, submarino, ¿se cierra manualmente? Sí.
a criterio del que está operando el snorkel, es automático. No, es automático porque eso lo puede ver solo el sensor del snorkel, que es lo único que queda fuera del submarino. Bien. Hay unas válvulas de tipo solenoide que lo cierran. Y en la parte inferior del snorkel, ya dentro del submarino, desemboca en una especie de balde que recoge alguna cantidad de agua. No obstante, por los propios sistemas de ventilación de las baterías y demás, puede ser que el agua se atomice, se haga spray y las moje. Es algo que sí que ocurre con cierta frecuencia cuando los submarinistas tienen que recargar las baterías y el mar está picado. Sí. No quiere decir que necesariamente esa maniobra genere una explosión. Lo que pasa es que nos estamos manejando con la información que nos han dado esos sensores hidroacústicos que dicen que hubo una explosión no nuclear. Entonces estamos manejándonos y asegurando que sea una explosión. Y no siempre una batería que se moja causa una explosión. Es más, puede el agua del mar tomar contacto con el ácido de la batería, tener unas emanaciones de cloro, que es muy venenoso para el organismo, pero no explota. Claro, claro. Así que bueno, es un tema muy fino que si estuviera muy claro ya hasta la misma Armada, hasta otros especialistas lo hubieran definido. Es difícil de ver. Y también queda la posibilidad que por esa entrada de agua y que acceda a las baterías se hubiera producido un corte generalizado de energía, que eso dentro del submarino requiere una maniobra dentro de los tableros de control eléctrico, y en esa situación que el submarino queda sin propulsión, hubiera podido pasar algo. Pero bueno, estas son todas suposiciones. Ricardo, y más allá del submarino en particular, lo llevo al área un poco más amplia, ¿no? Hay distintas opiniones respecto a cómo tiene que ser o cuál tiene que ser el rol de las Fuerzas Armadas argentinas. Y están los dos extremos, ¿no? Aquellos que dicen qué sentido tiene tener Fuerzas Armadas, y otros en el otro extremo que dicen no, en realidad es al revés, tenemos que tener Fuerzas Armadas mejor preparadas. En la Argentina se le da como presupuesto el 1% del PBI, más o menos, otros países de la región le dan el 1,5%, o es Ecuador el presupuesto más más bajo de la 2%. región. Exacto, y otros dicen no, quizás con ese presupuesto está bien, pero hay que manejarlo mejor. ¿Cuál es el rol que tienen que tener las Fuerzas Armadas a partir de ahora, si es que esto es un cambio? Como primera medida, no puede esa jugarreta verbal política que dice que no tenemos hipótesis de conflicto. El decir que no tenemos hipótesis de conflicto es negar que existan terceros países. Pues yo no tengo hipótesis de conflicto y yo no sé si un país vecino tiene hipótesis de conflicto conmigo. Sí, entiendo. O sea, la primera parte me la respondió. Hay que tener Fuerzas Armadas. Ahora, la segunda parte es ¿y qué tipo de Fuerzas Armadas? Unilateralmente. Entiendo. Ahora bien, vos fíjate qué complejo. Para la época que se firmaron los primeros decretos para la construcción de estos submarinos, Argentina le daba el 2,5% del PBI a la defensa y teníamos 5% de pobreza. Hoy en día le estamos dando menos del 1% y tenemos 30%. ¿Vos me podés aseverar que la defensa es la causal de la pobreza en la Argentina? En principio no parecen ser dos cosas que vayan de la mano, en principio. Usted es el que sabe. Y bueno, porque siempre lo que ha ocurrido cuando llegan los ajustes económicos, ¿dónde está? Y lo primero que le tachan la doble es a las Fuerzas Armadas. Claro. Entonces después tenés los barcos que no se mantienen, los submarinos que no se mantienen, los aviones que dejan de volar, y hoy no tenemos fuerza aérea, tenemos el ejército muy disminuido y la Armada con sus medios que hoy, salvo la fragata Libertad, ninguna nave de la Armada funciona al 100% de sus capacidades como nave individual. Ricardo, a propósito de algo que usted menciona en esta exposición que hacía, mi pregunta va enfocada concretamente a la serie de tareas que se publica en la página oficial de la empresa que le hizo esta reparación de media vida al submarino, a donde se habla concretamente de las baterías, y aquí es que quiero aprovechar su especialidad concretamente en este tipo de navíos, y dice que usted me va a ayudar con los números, porque la verdad es que ya ahora y sin el celular en la mano no me acuerdo, pero de la totalidad de las baterías, sobre todo lo que se hizo 960... fue el replacado de las baterías y la reparación, pero en ningún caso se repuso la batería. ¿Esto podría incidir con lo que
se presume que pudo haber ocurrido? Es todo muy, muy potencial de potencial porque, bueno, son todos indicios. Yo le diría que decididamente no. Primero, ¿qué se hizo? De la batería del mismo submarino que tenía antes, se la vació y se guardó el contenedor de plástico reforzado. Después en el interior se le pusieron las mallas de plomo, las grillas de plomo, una nueva bornera y el ácido clorhídrico correspondiente, con sus elementos selladores y todo. Vamos a suponer, eso se hizo con seguimiento de la fábrica proveedora que se llama Varta o Enersys, y estuvieron los técnicos alemanes también cuando se estuvo haciendo la reparación y recibió una garantía. No será la garantía de cuando el producto viene de fábrica, pero yo tampoco creo que no hay muchas fábricas de baterías en el mundo y si se decide reparar acá, los alemanes no se van a suicidar a que se haga una porquería. De cualquier manera, supóngase sobre 960 elementos, bueno, pudo haber fallado una mala hecha, mal armada, aunque ahora que falle todo y echarle la culpa a toda la batería, a mí me parece un despropósito. Es decir, le da mucha importancia a la supervisión tanto de la empresa alemana que fabricó el submarino como a la empresa de baterías. Me refiero porque vieron que ahora también se está hablando acerca de posibles, por ejemplo, presuntas contrataciones directas en vez de licitaciones, o sea, todo un tema que se está investigando en la justicia. Pero lo que voy yo es, supongamos que haya habido un acto de corrupción, de una contratación directa en vez de una licitación. Ejemplos, un ejemplo nomás que estoy poniendo. La pregunta es, sí, ¿eso perjudica el resultado final o para la empresa alemana y la de baterías es lo mismo? En todo caso habrá que investigar si hubo corrupción. Vos fíjate, yo soy, supone que yo soy miembro del gobierno y me dicen que te vamos a premiar con un reloj suizo de alta gama y muy conocido. Y yo como miembro del gobierno voy a la mejor joyería de Buenos Aires, te lo compro, pero hago pagar un sobreprecio para llevarme un poco de dinero de eso. Está bien, es un acto de corrupción, pero el reloj de marca va a seguir siendo el mismo y el bueno. Yo creo que son dos cosas que pasan por caminos distintos. No necesariamente un caso de corrupción significa una mala calidad. No necesariamente, en otros casos puede ser, pero en este caso específico no necesariamente. Y yo no sé con qué asidero los familiares de los tripulantes, o un grupo de familiares, no todos, yo escuché expresiones como ellos navegaban en un barco que más que barco era una lata en alta mar. El estado del submarino es peligrosísimo, es patético. Lo que pasa que lo que sienten estas personas que son héroes ahora para nosotros es que es una vocación enorme donde no dimensionaban el riesgo que verdaderamente corrían. Tenemos hoy elementos, de nuevo, usted es especialista en submarinos, específicamente en ese navío, para decir que el submarino Ara San Juan era un submarino en mal estado. En absoluto, había salido de una reparación de vida hace algo menos de 3 años. El submarino ese se lo puso a nuevo, lo que ocurre que este submarino proviene de un programa de hace muchos años en el cual Argentina iba a construir 4 submarinos y se compraron a Alemania 4 submarinos, digamos, desarmados. Se iba a fabricar, se iba a soldar el casco aquí, se lo iba a llenar con todos los elementos que vinieron de Alemania, los motores eléctricos, los motores de diésel, los tanques, las computadoras, las consolas, todo. De esos 4 submarinos se construyó y hasta el 75%, uno solo, que está en el astillero. Con los otros 3 submarinos que quedaron sus partes en contenedores y demás, en el 2000 se le hizo la media vida al submarino Santa Cruz en Río de Janeiro, y entre el 2008 y el 2014, con el repuesto de los otros, se reparó este submarino. Se le pusieron todas cosas 0 kilómetros. Lo que pasa es que es de tecnología de 1983. Claro, se lo pero puso no a cero que se con le puso tecnología de 1983. Ahí tiene algunos elementos, tengo entendido, que son más nuevos. Motores que no... Lo único nuevo que se le puso es un destilador de ósmosis inversa para destilar agua de mar, y un GPS de última generación que antes este submarino andaba con un receptor Omega. ¿Y usted, por ejemplo, cree posible que pudo haber habido una falla humana? Y no se puede descartar.
¿Por qué? No se puede, o sea, vamos a lo que dijo Balbi, no descartamos ninguna opción. Claro. A mí, por ejemplo, algo que... Y no tengo la grabación completa, me voy a manejar por lo que ha salido en los medios. Sí. Que o le dijo o el comandante del submarino decidió directo volver a Mar del Plata. Ahí cuando uno traza la línea, se ve que se va por el camino más recto, pero en ese sector se está pasando por la zona del talud. Entonces, si quiere, yo me hago la pregunta, ¿por qué ante una emergencia el comandante no viró, digamos, hacia el noroeste o hacia el oeste para ir en busca de aguas con un poco menos de profundidad y estar un poco más cerca al alcance de un eventual rescate por superficie y demás? Por ahí eso es una decisión.